La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Tenemos la grata visita del diputado José Carlos Gutiérrez, diputado cruceño que está haciendo una gestión intensa, productiva y de mucho bien para la comunidad cruceña. De todas maneras, primer comentario, es un diputado con la problemática nacional al día. A veces uno tiene dificultades de que no puede hablar con algunos representantes políticos de muchos temas porque saben un poquito de alguno de ellos. El diputado Gutiérrez es verdaderamente un hombre versado en la política nacional. Los temas nacionales le interesan y los temas nacionales son, me parece, temas de su estudio porque está bien informado. Ahora vamos a ser sumamente breves en nuestra presentación porque queremos aprovecharle los minutos al diputado. Esto va acompañando una serie de programas tratando el Parlamento Indígena, la iniciativa que han tenido los indígenas del Oriente al crear el Parlamento indígena de los pueblos de la Amazonía, del Oriente y del Chaco. Le vamos a ir directo al grano. Diputado, los indígenas del Oriente estuvieron en la brigada parlamentaria. ¿Cuál fue el recibimiento y cómo han visto ustedes como diputados esta propuesta que han hecho los indígenas? Daniel, muchas gracias. Un saludo para todo el país, para todas las personas que siguen las redes y por supuesto este magnífico programa. Tenemos que entender de que este país cambió su estructura organizacional, pretendió ser un país indígena o por lo menos plurinacional, pluricultural, pero desgraciadamente se burlaron de todo el país y se burlaron también de las naciones indígenas. Primero que hay una falsa autonomía, tanto departamental, tanto municipal, porque seguimos siendo un país centralista. Pero también hay una falsa autonomía que prácticamente y técnicamente utilizó el rostro indígena para aprovecharse, por supuesto, de su buena voluntad y de esa supuesta inclusión que iba en el país. Ya sabemos cuál es la etiqueta de esta burla, el Fondo Indígena. Le robaron el recurso, su dinero, su representación y los cooptaron. El MAS terminó por cooptar, obviamente, esta representación y hay 7 diputaciones especiales en la Constitución reconocida en la Ley 026, donde obviamente están prácticamente cooptadas por el oficialismo, el movimiento al socialismo, y esta es una respuesta. Cuando usted me habla de que ha habido una marcha, y por supuesto tenemos que recordar todos que la marcha parte desde Trinidad hasta Santa Cruz, llegan, se apostan en la Universidad Gabriel René Moreno, todas las autoridades de Santa Cruz fueron obviamente al encuentro de todos ellos, a la cabeza de Marcial Fabricano. Quiero recordarles a todos que el gobierno nunca asistió, nunca les dio una audiencia y por este motivo la brigada parlamentaria los acoge en su casa, en la brigada parlamentaria de Santa Cruz y por supuesto les plantea una comisión. La Comisión de Pueblos Indígenas, la Comisión de Desarrollo Productivo estuvieron al encuentro, se hizo una sesión especial para este movimiento y reconocimos como brigada parlamentaria todos los derechos que ellos tienen de autodeterminación, de representación establecidos en la Constitución. Me parece que vale la pena subrayar lo que acaba de decir el diputado. Todo lo que hay en la Constitución, que pasó de
de más de 70 menciones en la Constitución de los pueblos indígenas, se convirtió en una burla. Son muchos años ya, digamos 15 años con esta idea y bueno, y 13 años ya, ¿no? Con la Constitución. Y aquí no pasó nada, salvo la división de la dirigencia de los pueblos indígenas, que como muy bien ha dicho el diputado, fueron cooptados, fueron coimeados, ese es el término, y hemos visto nombre, número de cuenta corriente, monto que se ha transferido, y así el MAS entró en el movimiento indígena a nivel dirigencial y lo dividió. Y con eso el que no estaba pintado de azul quedó afuera. Y la gran cuestión, si no tienen los pueblos libertad económica, si no tienen recursos, ¿de qué sirve todo el resto? Soy de la nación guaraní y yo quisiera un poco empezar hablando lo que el movimiento indígena de antes y de ahora. Y yo estoy viendo en dos partes iguales. La primera parte tiene que ver una mitad de 16. 16 años el movimiento indígena ha sido testigo de un gobierno llamado de derecha y no indígena. Acá el Tata es uno de los marchistas del 90, estaba entre el gobierno saliendo, o sea, Vistos Paz Extensoro del MNR, pero el 90 está el MIR con Jaime Paz Zamora. La diferencia es que esta marcha del 90 era la primera marcha, pero era una marcha muy necesaria, que llevaba dos demandas que aglutinaba a varios: territorio y dignidad. Los territorios para los pueblos indígenas era muy importante en el sentido de que ellos iban a reclamar lo que es la territorialidad, ¿no? Además que los movimientos indígenas de esos tiempos estaban reclamando poder de que se devuelvan los territorios de los ancestros. No estaban yendo a pedir otro territorio ajeno, sino que su territorio de ellos han sido invadidos en aquellos tiempos, expropiados, y a la vez también, o sea, somos testigos de la nación guaraní que se acostumbraba la venta del territorio y los indígenas. Sin embargo, la dignidad era tan importante también porque en aquellos tiempos, en el año 90, solamente existía tres naciones, por decir: el quechua, el aymara y el guaraní, ¿ya? Y los demás pueblos no se contaban, ni en la Constitución. Por eso es que decían dignidad, que todos los pueblos indígenas son dignos de existencia. Entonces, llevaban dos demandas muy grandes: el territorio, que los indígenas no podían vivir sin territorio, pero además estaban diciéndole a los gobiernos que somos dignos de existencia. 16 años. Creo que el mensaje ha sido muy claro de la primera marcha, y aquellos gobiernos llamados los neoliberales, los no indígenas, respetaron ese acuerdo. 16 años hasta el 2006. El 2006 asume el gobierno de Evo Morales, ¿no? El gobierno del MAS y PCP hasta hoy 2022 son 16 años también. Y vamos a ver cómo es la figura estos 16 años. Resulta que el reconocimiento que se da el año 90, ellos lo ven de otra manera. Lo están manejando como a conveniencia. Decir, sí, yo te reconozco, pero tú me apoyas políticamente. Por eso es que podemos decir que en estos 16 años del gobierno actual socialista, es que en vez de avanzar en sus territorios, en su dignidad, ha querido acaparar lo que se ha logrado del año 90. En los 16 años prácticamente hubo un retroceso.
A nosotros nos consta de que hace más de 11 años, en ese gobierno actual del MAS, el proceso de titulación de nuestras tierras han sido paralizados. Más de 11 años han puesto INRA departamental, INRA nacional interinamente. Estrategia del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decidir, sino que el que decide es el gobierno nacional. Y por eso que han habido fácilmente avasallamiento, es decir, en la Chiquitanía, en el Guarayo, en el pueblo guaraní. Entonces, hay un retroceso y hay una paralización de las tierras, las demandas, porque esta demanda prácticamente ha sido también el año 96, ¿no? Otra marcha que sale y donde se concreta 59 TCO, que también ha sido cambiado el 2009 con el TIOC. Entonces, son procesos que el movimiento indígena ha venido encarando en el sentido de que los derechos de los pueblos indígenas, hoy en día, el gobierno lo toma como si fuera un negocio. Ahora, hay una casa grande que se organiza el año 82, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia. Prácticamente cumple ya 40 años, pero hace 9 años exactamente, esta casa grande ha sido invadido por el gobierno actual, o sea, lo acapara a los principales dirigentes. En este caso hay 13 regionales, las 13 regionales son serviles a este gobierno. Es por eso, haciendo un análisis, por decir, de todas estas realidades, es que cansado de no tener resultado en la demanda de las tierras, en los derechos dignos del movimiento indígena, al ver que los dirigentes, o sea, hacen un pacto con el gobierno actual, es que nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros mayores, por segunda vez dice, tenemos que salir a la carretera. Entonces ellos salen el 25 de agosto del año pasado, marchando a la cabeza de Marcial Fabricano, porque no es posible que en 31 años las tierras demandadas no se ha podido lograr, ni el 40% del total. Entonces, además que la salud, la educación es mucho más peor todavía. Y entonces esta marcha da un giro muy importante. Los abuelos venían con la esperanza de hablar con el gobierno de turno, pero ¿qué pasa? 65 días han esperado en Santa Cruz, esperándole al gobierno, haciéndoles 4 invitaciones, en ninguna de ellas han respondido. Entonces, ¿qué dijeron los mayores, nuestros padres mayores? Dice, entonces no tenemos gobierno, tenemos que nosotros volver a nuestros gobiernos propios, que es el autogobierno, nuestra autonomía, nuestra libre determinación. Es ahí que se construye, o sea, en la práctica, lo que es el Parlamento. Las 14 demandas que trae este movimiento del año pasado, y principalmente el primero, tiene que ver el tema de territorio. El gobierno jamás iba a resolver el problema de las tierras porque él es el impulsor de sus sectores afines para invadir tierras, avasallando todo lo que es la parte de la Chiquitanía, la parte de Guarayo y parte de Guaraní y en todos los territorios indígenas. Entonces, no le convenía sentarse el gobierno con esta marcha. Además que hay tráfico de tierras. Por ello es que nosotros estaríamos hablando más o menos de la tercera generación. La esperanza está muy claro, en los 32 años debería ya consolidarse a la cabeza del Parlamento de que es justo y necesario de que nosotros podamos gobernarnos nosotros mismos, porque hay bien claro, dice el artículo 2, que el movimiento indígena
existió antes de este Estado, antes la era republicana, antes la era colonial. Entonces los movimientos indígenas, como usted decía, existió antes de todo esto. Entonces creo que es muy importante la consolidación de este Parlamento para resolver estos 14 demandas que traían a este gobierno y que no le interesó, no le importó y no iba a resolver. Entonces ahora queda claro de que este Parlamento debe resolver una por una esa demanda. Y creo que está en lo correcto. El último dato que quiero darle. Hasta el año 2009, el movimiento indígena aquí en Bolivia solamente tenía en la Constitución 5 artículos que lo reconocían. Actualmente en esta Constitución tenemos 85 artículos a favor de los pueblos indígenas, pero ninguna de ellas es aplicable. O sea, entonces estamos en un periodo de retroceso. Y creo que en realidad el movimiento indígena, según lo que usted pregunta, cómo ve en el tema salario, en el tema del trabajo del movimiento indígena, creo que no hemos entrado casi a ese nivel. Nosotros nos sostenemos en base a nuestro territorio porque ellos nos dan nuestra sostenibilidad, ¿no? O sea, la producción, la recolección de frutas, la recolección de miel, la pesca y la caza. Entonces eso es lo que nos mantiene vivo hasta ahora y creo que eso es lo que nosotros cuidamos como movimiento indígena. Ahí está la falsa autonomía y no solamente eso, dividió también sus territorios. Eran TCOs, territorio comunitario de origen. Sin embargo, le pusieron TIOCs, territorios indígenas comunitarios y campesinos, ¿no? Campesinos originarios. Por lo tanto, ahí entraron los interculturales, entraron las Bartolina Sisa, entraron la CETSU-CB, entró un montón de organizaciones afines al Pacto de Unidad Masista y obviamente terminaron por partirlos, por cooptarlos, por dividirlos, por comprarlos y obviamente le robaron sus recursos. Fíjense, ¿quiénes son los que manejan el fondo indígena? Las Bartolinas. ¿Qué tienen que ver las Bartolinas aquí si no son precisamente indígenas? ¿Qué tiene que ver la central campesina? Si era para los indígenas, el 5% de la ley de hidrocarburos les determinaba de todos los ingresos por hidrocarburos, el 5% exclusivamente para los indígenas. Esos recursos debieron obviamente ser exclusivamente para su educación, para su desarrollo, para su integración caminera, para su integración social, para preservar su cultura. ¿Qué pasó con el TIMNI? Al final terminaron una pateadura en Chaparina, nunca olvidada. Empezó la persecución política en contra de todos los indígenas y este gobierno falso, este líder cocalero falso, disfrazado por supuesto de indígena, peló capucha. Le tiraron una reverenda pateadura y prácticamente los tiraron al olvido a los que no se hicieron masistas. Y es más, en el TIMNI existe un acoso, porque estamos hablando de un territorio realmente indígena. Le quitaron la categoría de protección al TIMNIS y le van a plantar una carretera y el Chapare se los está comiendo, porque ya los obligan al narcotráfico, al tráfico ilegal de sustancias controladas y obviamente ese territorio lo están desmontando para sembrar coca ilegal. Y para prostituir a las chicas indígenas. Así es. Porque en el Chapare eso es la norma. O sos la imilla, como dijo alguna vez el Malcu, o sos prostituta. No hay posibilidad ninguna de que los descendientes de estos pueblos ancestrales del Oriente se desarrollen, salgan a la luz, mientras esté posesionada toda la estructura narco-cocalera en el país. El recuerdo al TIMNIS es triste, justamente, muy bien lo has mencionado, nunca olvidada, porque hemos visto mujeres, niños golpeados, atropellados, arrastrados. Todavía recuerdo bien esas imágenes de una mujer que la llevan los pacos. Sí, los niños buscando a su madre. Arrastrando, los chicos llorando en busca de su madre y muchos perdidos en el monte.
Eso no lo vamos a olvidar, como no hemos olvidado el nombre de Sacha Llorenti, que algún día estará preso por esa primera barbaridad que cometió siendo ministro de gobierno. Ahora está de ayatola por allá por las Naciones Unidas, pero algún día va a volver. Y bueno, la justicia boliviana lo va a esperar. Así es. Lo que está diciendo el diputado es clave. Si a los pueblos no se les reconocen recursos, ellos no podrán salir de la marginación, la desigualdad, de la pobreza, del analfabetismo o de lo que sea, que son al final toda esa mezcolanza de condiciones y de causas de las condiciones en que viven. ¿Qué pasa con el gobierno central? Usted como diputado, y yo le tengo que hacer esta pregunta, hay una abierta aversión, hay un rechazo, hay una burla, hay una mofa respecto a los indígenas del Oriente. ¿Qué se puede hacer? Porque no es constitucional, no es legal, etc. Es una vergüenza nacional. Bueno, lamentablemente el andinocentrismo se funda prácticamente con la República. El andinocentrismo tiene que ver, por supuesto, con la concentración de poder prácticamente en el Ande a partir de la República. Hay un problema interno, por supuesto, dentro del propio andinocentrismo, entre quechuas y aymaras. Ancestralmente fueron los quechuas los que dominaron a los aymaras. Pero sin embargo, con la llegada de don Evo Morales, ahora son los aymaras los que prácticamente están dominando a los quechuas. En La Paz, donde están concentrados precisamente los aymaras, que terminan por dominar ya a los quechuas. Y los quechuas están en Sucre, en Potosí, en Cochabamba, y los aymaras están en Oruro y en La Paz. Y obviamente, a partir de esto viene, por supuesto, la invasión de los territorios indígenas del Oriente, el avasallamiento de tierras que tiene que ver, por supuesto, con el lavado de recursos y dineros del narcotráfico que van y avasallan las tierras, por supuesto, ingresan, hacen pichicata, droga, lavan el dinero, trabajan supuestamente la tierra, pero en realidad la desmontan, la engordan y luego la comercializan para seguir lavando el dinero del narcotráfico. Es la realidad. Esto es la verdadera película de lo que está pasando en la política nacional. Los intereses del narcotráfico por encima de los intereses de la nación. Ligado ahora al tráfico internacional, porque ya tenemos todos los comandos de Brasil, de Colombia, de México, peruanos, etcétera. Por supuesto, con múltiples colaterales, desde Argentina hasta, bueno, creo que hasta Canadá. ¿Cómo intenta salvarse el indígena del Oriente? De forma pacífica, de forma, de alguna manera, intuitivamente democrática. Busca una manera amigable de resolver su situación. Este es el planteamiento del Parlamento indígena. Es como decir, sentémonos, pero no usted arriba y yo abajo. No me hace un favor usted por atenderme, por escucharme o por venir a hablar conmigo. Es un derecho que tengo y eso es el Parlamento indígena. Como se han puesto de igual a igual. En eso nos están dando un ejemplo de valentía, de coraje, pero al mismo tiempo, diputado, yo le pregunto, conociendo lo que usted dice, que esto viene desde ya del inicio de la República, ¿cuán efectivo va a ser este planteamiento? Yo considero prioritario la comunicación. Mientras haya una población consciente en la ciudadanía de reconocimiento, de conocimiento acerca de la demanda, acerca de el principio mismo de preexistencia, el reconocimiento y amor a la cultura, a la preservación, al reconocimiento de la humanidad como tal, de la cultura indígena del Oriente por los propios orientales,
la cosa va a cambiar. Luego, una segunda etapa de reconocimiento internacional que tiene que ver, por supuesto, con organizaciones internacionales y el financiamiento de recursos precisamente para la difusión internacional de la existencia, de la preexistencia y además de la representación que ellos tienen al interior, tendría otra connotación. Lamentablemente, el gobierno de Evo Morales, el gobierno del movimiento al socialismo, prácticamente imposibilitó esa conexión. Nos han aislado a los indígenas, han aislado a la ciudadanía y, por supuesto, hay una consecuencia de incomunicación. Lamentablemente, esa es la realidad. Por lo tanto, yo considero de que los indígenas tienen que tener la capacidad de su representación. Adolfo Chávez, por ejemplo, es un representante interesante que está en la COICA, que está en una organización internacional amazónica, y obviamente esas son las conexiones que tenemos para poder tener mayor fuerza comunicacional. La otra es, por supuesto, que 36 naciones, de alguna forma y de alguna manera, deben reconocerse entre sí, y esa es la gran novedad. Estamos hablando de una alianza Chaco-Oriente y Amazonía, en la que convergen 34 naciones, que están reconocidas en la Constitución Política del Estado. Y que obviamente hay una preexistencia ancestral reconocida en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, y no solamente eso, también tiene que ver precisamente por el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales. Obviamente está también la ley 026, donde reconocen, por supuesto, una representación ya de 7 parlamentarios a nivel nacional, pero ellos plantean algo novedoso también. ¿Y qué hay con la representación local? Dentro de los municipios, dentro de las gobernaciones, en el caso de Santa Cruz, hay 5 pueblos indígenas que están representados en Santa Cruz. Están los ayoreos, guarayos, guaraníes y yuracaré mojeño. Pero sin embargo, la modalidad de elección todavía sigue amañada y obviamente tergiversada. Tenemos un punto interesantísimo. El Fondioc en su momento pudo ser una esperanza. 513 millones, por si acaso, de dólares. Se dice rápido, pero póngase a contar usted los dólares, 500 y tantos millones, en billetes de a uno y va a ver cuánto tarda. Es harta plata. Probablemente solamente ese fondo ha tenido más plata que el Estado boliviano en más de una ocasión. 3.500 millones de bolivianos. Así es. Y lo que hay que mencionarlo, sabemos quién se llevó la plata, están los nombres y bueno, y aquí no pasa nada, ¿no? Y ya con ese un comentario colateral. Después se hace un tremendo escándalo porque 800 ítems se perdieron, no sé qué, ¿no? Oiga, ¿y dónde están los 500 millones aquí, más los 500 acá, más los 300 acá, más 300 que están volando por ahí, dice? Lo que me gustaría, Daniel, es que usted también pueda mostrarle a la población lo que nosotros hemos hecho como brigada parlamentaria, y obviamente es un obsequio que le hacemos a su programa, a su persona, y le agradecemos además por esta iniciativa. Si no fuera por usted, por supuesto, nosotros no podríamos comunicarnos con la población y tampoco podríamos mostrar lo que hacemos o lo que hicimos. El diputado Gutiérrez nos ha traído la memoria de las actividades de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz. No solamente es una edición extraordinaria, elegantísima, de primer nivel, sino que además está señalándonos, por favor, usted que lo conoce mejor. Sí, aquí está. Precisamente la brigada parlamentaria operativizó a través de 5 comisiones el trabajo legislativo, cumpliendo el reglamento interno de la Cámara de Diputados y cumpliendo también con el reglamento de brigadas parlamentarias. Dentro de estas actividades se hicieron audiencias públicas
Y entre las audiencias públicas, en la segunda audiencia, precisamente se recibe al señor Marcial Fabricano en la universidad. Bueno, nosotros recibimos en la brigada y ellos nos hicieron una invitación para que vamos a la Gabriel. En la Gabriel René Moreno estaban apostados todos los indígenas y se hizo prácticamente una audiencia pública para recepcionar la documentación, y se generó un informe de comisión que establecía, por supuesto, el reconocimiento de parte de la brigada parlamentaria hacia esta organización y esta propuesta nacional de representación. Ahí está Marcial Fabricano con nosotros. Y por supuesto están también los indígenas guarayos y otros indígenas del oriente boliviano. Acompañamos también parte de la marcha. Fuimos testigos del acoso que ellos recibieron y las emboscadas que recibieron durante el recorrido en la parte de Guarayos cuando salen de Trinidad por varios días hasta Santa Cruz. Fui testigo además de los pies llagados. Fui testigo del sufrimiento y la necesidad. Fui testigo, por supuesto, de ese sacrificio. Y, vuelvo a repetir, la brigada parlamentaria reconoció de manera tácita, porque lo que la Constitución reconoce, no podemos negarlo los parlamentarios, porque nuestro trabajo es de cumplimiento y de hacer cumplir, por supuesto, las leyes. Y en ese sentido hay un informe que tiene que ser avalado por la brigada a través de una resolución, y esta resolución tendrá que dar conocimiento o hacerse conocer a todas las entidades del Estado. Eso significa Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, y empieza obviamente un trabajo largo, arduo de comunicación, que es lo que veníamos hablando hace un momento. El trabajo de la brigada hay que aplaudirla, hay que reconocerla. No todo en la política nacional pasa por el transfugio, la corrupción, etcétera. Hay gente trabajando en los temas serios, en los temas de fondo. En este programa van a ir saliendo distintos dirigentes indígenas. Por supuesto, el más reconocido, que además es el vocero de este grupo, es Marcial Fabricano, el Tata, como le conocen todos. Pero está Celso Padilla, Adolfo Chávez, gente que, bueno, asombrosamente, porque a los citadinos nos suena raro, ¿no?, que a ver un indígena venga y hablan con propiedad, hablan con corrección, conocen los temas desde el punto de vista jurídico. No están improvisando, están con un planteamiento serio y que no nos cansaremos de subrayarlo. El Parlamento Indígena de los Pueblos del Oriente, Amazonía, Oriente y Chaco, va en serio. Es una llamada de atención, es una interpelación al Poder Central, es una interpelación al Estado boliviano, que de una vez se desnude la hipocresía, el cinismo, la falsedad con la que han manejado el tema de los indígenas. Aquí por ahora indígena no hay más que uno, que es el aymara. Todos los demás no existen, ni siquiera al quechua le dan mayor atención, siendo que son la mayoría de los indígenas en el país. Los indígenas del oriente son muchos cuando se juntan todos en este inmenso y hermoso territorio, pero son pueblos pequeños. José Carlos, agradecer muchísimo esta tertulia y al mismo tiempo esta llamada a la ciudadanía a que entienda, que se meta, que comprenda cuál es la temática de los indígenas del Oriente, porque tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que hacerla nuestra. Excelente, Daniel. Para finalizar, yo quiero agradecer y decirles de verdad que hubiera sido de Santa Cruz sin la migración del campo a la ciudad y de los indígenas que se han mezclado, por supuesto, con el caray, con el blanco. Prácticamente nuestra identidad es provinciana y es provincial. Personalmente mi familia es chiquitana.
Y si ustedes preguntan en cada una de las ciudades, de cada uno de los departamentos, y miramos para atrás, miramos los ancestros, todos son de provincia. Por último, estamos cerca a un cumpleaños de la fundación de Santa Cruz cuando Ñuflo de Chávez llegó en 1561 y fundó Santa Cruz. ¿De dónde vinieron, pues, los cruceños, por último? Vinieron desde el Paraguay, y del Paraguay empezaron a migrar, y el Gran Mojo fue gracias a esa gran cruzada de ese insigne español y obviamente conquistador que con orgullo llevamos en nuestro himno cruceño. Así que viva Santa Cruz, que viva los indígenas y por supuesto que viva el reconocimiento de nuestra propia cultura. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias, Daniel. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.